Bienvenidos a su canal favorito, donde exploramos los dramas más intensos, las historias de amor más apasionantes y los giros argumentales más sorprendentes que nos ofrece la televisión turca. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta, el drama, pero esta vez centrado en la vida real, en lo que sucede tras las cámaras, y más específicamente, en una ruptura que conmocionó a Turquía y a fans de todo el mundo, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a analizar cómo Hande Erçel, al parecer, ha manejado la situación después de la ruptura, y cómo algunos interpretan su actitud como un absoluto desprecio hacia Kerem. No vamos a especular sin fundamentos, sino que vamos a analizar información disponible, declaraciones públicas y el contexto general. Así que prepárense para un viaje lleno de intriga, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como nosotros, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre traeremos contenido fresco, interesante y lleno de pasión turca. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El tema central de nuestro vídeo es la percepción de que Hande Erçel ha ignorado, o incluso despreciado, a Kerem Bürsin tras su ruptura. Pero para entender esto completamente, primero tenemos que hablar de la serie que los unió y que catapultó su fama, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Sen Kalkapm es una comedia romántica que se emitió entre 2020 y 2021. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, y tras un acuerdo contractual, terminan fingiendo ser una pareja. Ya se imaginarán lo que pasa después, ¿verdad? El amor florece como las flores de Eda. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial. Se vendió a más de 85 países y generó una legión de fans que se enamoraron de la química entre Hande y Kerem. Y aquí viene lo interesante, la química no se limitaba a la pantalla. Pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, y eventualmente se confirmaron. Hande y Kerem eran pareja, y sus fans estaban enloquecidos. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Sus interacciones en redes sociales eran analizadas al milímetro, cada foto, cada comentario se convertía en noticia. Eran la pareja dorada, la fantasía romántica convertida en realidad. La magia de Sen Kalkapm residía en su fórmula clásica de comedia romántica, pero con un toque moderno y una producción impecable. Además, la serie aprovechó al máximo el encanto natural de sus protagonistas. Hande Erçel demostró ser una actriz versátil, capaz de transmitir tanto la dulzura de Eda como su determinación. Kerem Bürsin, por su parte, logró humanizar a un personaje inicialmente distante y frío, mostrando su vulnerabilidad y su capacidad de amar. Ambos actores brillaron con luz propia, pero juntos crearon una sinergia inigualable que traspasó la pantalla y los convirtió en un fenómeno global. El éxito de la serie no solo se tradujo en ratings televisivos y ventas internacionales, sino también en un impacto cultural significativo. La moda de Eda YLDZ se convirtió en tendencia, los lugares que aparecían en la serie se volvieron destinos turísticos y la música de la banda sonora se escuchaba en cada rincón del planeta. Sen Kalkapm fue más que una simple comedia romántica, fue un fenómeno social que unió a personas de diferentes culturas y les hizo creer en el poder del amor. Pero como en muchas historias de amor, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una crisis en la relación de Hande y Kerem comenzaron a intensificarse. Y finalmente la confirmación llegó, la pareja había terminado. La noticia causó un gran impacto entre sus fans, quienes no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. La desilusión fue palpable en las redes sociales, donde miles de mensajes lamentaban el fin de la relación y expresaban su tristeza por la ruptura de una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. La sensación era similar a la de presenciar el final de una era, el cierre de un capítulo que muchos consideraban perfecto. Ahora bien, ¿por qué decimos que Hande Erçel ha ignorado a Kerem Bürsin tras la ruptura? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un simple sí o no. Se basa más bien en una serie de observaciones y percepciones.
En primer lugar, después de la ruptura, Andercel ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. No ha hecho declaraciones públicas directas sobre Kerem, ni ha dado detalles sobre los motivos de la separación. Esto en sí mismo no es necesariamente un desprecio, pero sí una clara indicación de que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. En un mundo donde las celebridades suelen recurrir a las redes sociales para ventilar sus problemas personales, la discreción de Ande ha sido interpretada por algunos como una forma de protegerse a sí misma y a su expareja de un escrutinio público aún mayor. En segundo lugar, se ha observado que Andercel ha evitado activamente cualquier tipo de contacto público con Kerem Bürsin. No se les ha visto juntos en eventos públicos, ni han interactuado en redes sociales. Esto podría interpretarse como una forma de marcar distancia y de evitar cualquier tipo de confrontación o revuelo mediático. La ausencia de interacciones públicas, especialmente en un mundo digital donde la comunicación es constante, ha alimentado la especulación y ha contribuido a la percepción de que Ande ha intentado borrar a Kerem de su vida, al menos en la esfera pública. Pero quizás lo más importante es la percepción de que Andercel ha seguido adelante con su vida de manera rápida y decidida. Ha continuado trabajando en proyectos profesionales, ha viajado, ha pasado tiempo con sus amigos y familiares, y se la ha visto feliz y radiante. Esto para algunos es una señal de que no está afectada por la ruptura y que ha logrado superar la situación con facilidad. Y aquí es donde entra en juego la palabra desprecio. Algunos interpretan esta actitud como una falta de consideración hacia Kerem, como si no le importara en absoluto el dolor que pudo haberle causado la separación. Esta interpretación, sin embargo, es una simplificación de una realidad mucho más compleja. La capacidad de una persona para seguir adelante con su vida después de una ruptura no necesariamente indica una falta de sentimientos hacia su expareja, sino más bien una señal de resiliencia y fortaleza emocional. Es importante aclarar que estas son solo interpretaciones. No podemos saber con certeza qué está pasando por la mente de Andercel, ni cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia Kerem Bürsin. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible y tratar de entender la situación desde diferentes perspectivas. La distancia que Ande ha mantenido con respecto a Kerem podría ser una forma de proteger su propia salud mental y emocional, de evitar la constante comparación con su relación pasada y de centrarse en su futuro. Ahora, hablando de seguir adelante, Andercel ha estado muy ocupada. Uno de sus proyectos más recientes y destacados es su participación en la serie Bambas Kabiri. En esta serie, Ande interpreta a Leila, una joven fiscal idealista que se ve envuelta en un complejo caso de asesinato que la lleva a cuestionar sus propias convicciones y a enfrentarse a sus demonios internos. Este papel representa un cambio significativo en la carrera de Ande, alejándose de los personajes más ligeros y románticos que la habían caracterizado hasta el momento. Bambas Kabiri es un drama psicológico que explora temas como la identidad, la justicia y la moralidad. La serie ha recibido elogios por su trama intrigante, sus personajes complejos y las actuaciones sólidas de su elenco. Andercel, en particular, ha sido elogiada por su interpretación de Leila, mostrando una vez más su capacidad para asumir roles desafiantes y multidimensionales. Su actuación en esta serie ha demostrado su madurez como actriz y su disposición a explorar nuevos territorios en su carrera. Esta serie es relevante para nuestro tema porque demuestra que Andercel está enfocada en su carrera y en su crecimiento profesional. No se ha dejado definir por la ruptura con Kerem Bürsin, sino que ha utilizado la situación como una oportunidad para reinventarse y para demostrar su talento como actriz. La elección de un papel tan diferente y desafiante puede interpretarse como una declaración de independencia y una afirmación de su propia valía como artista. Otro aspecto interesante de la carrera de Andercel es su incursión en el mundo de la moda. Ha colaborado con varias marcas reconocidas y se ha convertido en un icono de estilo para muchas jóvenes. Su presencia en redes sociales es impresionante, con millones de seguidores que admiran su belleza, su elegancia y su sentido de la moda. Su influencia en el mundo de la moda la ha convertido en una figura aún más relevante en el panorama del entretenimiento turco. Esta faceta de su vida también contribuye a la percepción de que Andercel ha superado la ruptura con Kerem Bürsin. Al mostrarse segura de sí misma, exitosa y feliz, transmite un mensaje de fortaleza y de independencia que resuena con sus fans. Su imagen pública, cuidadosamente construida a través de sus redes sociales y sus colaboraciones con marcas de moda, proyecta una imagen de una mujer empoderada que ha tomado las riendas de su vida y de su carrera. Ahora, vamos a hablar un poco de Kerem Bürsin. Después de la ruptura,
Kerem también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado ser un actor talentoso y versátil. Al igual que Hande, Kerem ha buscado diversificar su carrera y explorar nuevos géneros y personajes. Uno de sus proyectos más recientes es la película Eflatun, en la que interpreta a un hombre ciego que se enamora de una mujer. La película ha recibido elogios por su sensibilidad y por las actuaciones conmovedoras de sus protagonistas. Este papel representa un desafío actoral significativo para Kerem, quien ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente resonantes. Al igual que Hande Erçel, Kerem Bürsin ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal después de la ruptura. No ha hecho declaraciones públicas directas sobre Hande ni ha dado detalles sobre los motivos de la separación. Esto podría interpretarse como una forma de respeto hacia Hande y hacia la privacidad de ambos. Ambos actores han demostrado una madurez y un profesionalismo admirables al evitar convertir su ruptura en un circo mediático. Es importante recordar que las rupturas son experiencias dolorosas y complejas, y que cada persona las maneja de manera diferente. No podemos juzgar a Hande Erçel o a Kerem Bürsin por la forma en que han elegido lidiar con la situación. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y tratar de entender sus perspectivas. La forma en que cada uno ha manejado la ruptura es un reflejo de su personalidad y de sus valores, y merece ser respetada. Volviendo a la pregunta inicial, ¿Hande Erçel ha ignorado a Kerem Bürsin tras la ruptura? La respuesta, como hemos visto, no es un simple sí o no. Es más bien un quizás, dependiendo de cómo interpretemos sus acciones y sus silencios. Lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel ha seguido adelante con su vida de manera decidida y exitosa, y que ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y talentosa. Y eso en sí mismo es algo que debemos admirar. La capacidad de superar una ruptura y de seguir adelante con la vida es una señal de resiliencia y de fortaleza emocional, cualidades que Hande Erçel ha demostrado tener en abundancia. Y ahora, para finalizar, me gustaría recordarles algunos de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hablamos de la serie Senkal Kapm, que catapultó la fama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos la ruptura de la pareja y la percepción de que Hande Erçel ha ignorado a Kerem Bürsin tras la separación. Exploramos los proyectos profesionales recientes de Hande Erçel, como la serie Bambaşka Biri, y su faceta como icono de estilo. Y finalmente reflexionamos sobre la complejidad de las rupturas y la importancia de respetar las decisiones de cada persona. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de drama turco. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel ha ignorado a Kerem Bürsin? ¿Cómo interpretan sus acciones? ¿Qué opinan de la serie Senkal Kapm y de los proyectos profesionales recientes de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Y recuerden, el drama nunca termina.